una separación de poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ese capitalismo productivo fue el que hizo que el mundo se desarrollara de una manera impresionante. Ustedes pueden ver cómo se desarrolló Estados Unidos, Europa, Japón, cómo se desarrolló Francia, con el capitalismo productivo, ¿cierto? Con eso, el capitalismo dijo una cosa: los servicios públicos, para poder crear riqueza, no pueden ser privados. No pueden ser privados. Ahora vamos a ver qué significado, qué pasó, por qué se pudo crear riqueza no siendo privados los servicios públicos. Pero después, cuando hubo mucha acumulación de capital, empezó a bajar la tasa de ganancia de los capitalistas, entonces fue degenerándose de capitalismo productivo a capitalismo financiero. Se fueron formando los monopolios y se hizo la intermediación financiera. En algunos países, no pasó inmediatamente del capitalismo productivo financiero, sino que pasó al socialismo. Pero para que tengamos claro lo siguiente, el socialismo, si son 10 peldaños, todo el proceso socialista, solamente hubo socialismo en Rusia con 3 escaños. Y a la muerte de Stalin en 1953, paró el camino socialista y no se cumplieron los otros 7 escaños que faltaban y se devolvió el proceso socialismo, y en vez de caer al capitalismo productivo, se devolvió al capitalismo financiero. Y al comunismo, y en China, en los 10 escaños, en China el socialismo solamente avanzó 4 escaños. Es una alegoría, ¿cierto? Para que se entienda. Y con la muerte de Mao en 1976 se devolvió el proceso, pero en China no se devolvió totalmente al capitalismo financiero, sino se devolvió a un capitalismo de Estado, ¿cierto? Con unos márgenes financieros regulados por el Estado. Allá hay un capitalismo de Estado con un capitalismo financiero regulado por el Estado. Pero en ninguna parte del mundo se pudo pasar al comunismo. O sea que el comunismo no ha fracasado porque no ha existido. Hay algunos que se dicen comunistas, pero no tienen nada, ni idea de qué es el comunismo, ni idea de qué es el socialismo. Dicen que es socialismo, pero no tienen nada. Porque para pasar a un país socialista, tiene que tener mucha ciencia, avance, desarrollo, técnica, tiene que ser un avance. De resto, se socializa la pobreza. Todo el mundo queda pobre. Es como si gana una lotería y a cada uno dice, no, yo soy socialista, a cada uno le voy a dar 1,000 pesos y él se queda sin nada. Socializa la pobreza. Entonces, el socialismo no se cumplió todo el proceso en ninguna parte del mundo, por lo tanto, menos en el comunismo. Y por lo tanto, el comunismo no ha fracasado. Queda como una utopía, una idea ahí que quién sabe cuántos siglos se demorará para seguir. Porque para que algún día el mundo llegue al comunismo, si es que no hemos acabado el mundo con el mal tratamiento que le estamos dando, ¿cierto? Primero, para ser comunismo, tiene que acabar todo el proceso socialista y ahí sí pasar al comunismo. Entonces, vamos a mirar un poquito más en detalle la diferencia entre capitalismo productivo y capitalismo financiero, para que quede planteado. En el capitalismo financiero sí creo riqueza. ¿Por qué creo riqueza? Porque la doctrina liberal, algunos de ustedes tuvieron el honor y tuvieron el gusto de haber estudiado en la Universidad de a David Ricardo y a Smith en La riqueza de las naciones. Ahora en muchas partes no hacen énfasis en eso. Ahora en otras partes, en las mayores universidades, en vez de estudiar a David Ricardo y a Dan Smith, lo que enseñan es matemáticas financieras y comercio internacional. Eso es lo que están haciendo el énfasis para hacer billete con la economía naranja, ¿cierto? Entonces el capitalismo productivo hizo riqueza mediante el régimen republicano, ¿cierto? Que cobraba un impuesto progresivo y prestaba los servicios públicos sin ganancia. Y en el capitalismo financiero, la teoría es neoliberal, con los monopolios, y todo pasa por una intermediación financiera, ¿sí?
y la privatización de los servicios públicos se rige por la máxima rentabilidad. Entonces vamos a mirar lo siguiente. ¿Por qué el capitalismo productivo pudo hacer riqueza con esta fórmula de que los servicios públicos fueran sin ganancias? En Colombia, hasta la Constitución del 91, los servicios públicos en Colombia eran sin ganancia. Y esto que eran sin ganancia no quiere decir que eran regalados. Ahí estaban todos los costos de administración, de inversión, de todos los elementos que necesitan para prestar los servicios públicos. No se regalaba absolutamente nada, ¿cierto? Y se dividía por el número de usuarios. Y eso daba X pesos, N pesos. No había ganancia, no había ganancia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la burguesía liberal hizo aprobar que estos servicios públicos fueran sin ganancia? No porque fueran muy filantrópicos y que era para que el obrero no pagara, no, porque si el obrero tenía que pagar la ganancia de servicios públicos, esa ganancia tenía que salir de un aumento del sueldo del patrón. Entonces el patrón tenía que últimamente pagar en la ganancia. Entonces se le hacía más costosos los productos y no se le volvían competitivos. Entonces, una de las ventajas de los países donde no hay ganancia es que sus productos pueden salir más baratos porque en las tarifas de los servicios públicos no incluyen ganancias, ¿cierto? Eso es clave, mirar ese aspecto, tenerlo en cuenta, ¿cierto? Ahora, ¿cómo fue que pasamos entonces de esa fórmula del capitalismo productivo a un capitalismo financiero? Porque es que resulta que hay unos países más poderosos que dominan a otros países, ¿cierto? Entonces los países que dominan a otros países, ellos necesitan llevar riqueza de otras colonias para sus ricos y su pueblo. Entonces aquí en 1990 hay un tanque de pensamiento internacional que ideó una cosa que se llamó Consenso de Washington, ¿sí? Eso, cada uno de estos puntos es una conferencia completa, una conferencia sobre la disciplina fiscal, la reordenación de actividades del gasto público, la reforma tributaria, la liberación de las tasas de interés, tipo de cambio de seguro del mercado, liberación del comercio, liberación de inversión extranjera directa, privatizaciones, de regulación para fomentar la competencia, derecho de propiedad patrimonial. Cada uno de esto es una conferencia. Esto tiene mucha cosa que los que quieran especializarse tienen que mirar la manera de mirar en detalle cada uno de estos puntos, ¿cierto? Yo le voy a solamente a poner ejemplo uno, porque no hay tiempo para tocar todos. Las privatizaciones. Entonces, al poner los servicios públicos en privatizaciones, ¿cierto? O sea, el capitalismo financiero, que en el artículo 365 de la Constitución, eso fue cambiando la Constitución. La Constitución de 1991 tiene una parte garantista a favor del pueblo y otra parte a favor del pueblo, pero que está en letra muerta. Pero el grueso de la Constitución Nacional, el grueso de toda la legislación es neoliberal y está a favor del capital financiero. Eso está ya totalmente comprobado, ¿cierto? Está a favor del capital financiero, ¿sí? Hay algunas pequeñas cosas como la tutela, como algunas cosas, hay algunos derechos y otros en letra muerta. Pero entonces, miremoslo en el artículo 365. Dice, eso se encargan, el neoliberalismo se especializa en ser rimbombante y escribir de una manera muy bonita los temas para que la gente no vea el fondo de la cosa. Entonces, el artículo 365 dice, los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que define la ley. Podrán ser prestados por el Estado, como venían antes, directa e indirectamente por comunidades organizadas, eso se lo dejaron para los acueductos comunitarios, o por particulares. Solamente esta palabrita incluida en la Constitución es la que hizo que cambiara la fórmula, ¿sí? Lo demás aquí abajo es, en todo caso, el Estado mantendrá regulación, el control, la vigilancia de servicios, si por razón de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del gobierno, decide reservarse
determinadas actividades, bla, 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 bla. Bueno, pero lo concreto es que metió la palabra particulares. Y los particulares, ¿qué hicieron con las fórmulas de los servicios públicos? Mírenla ustedes, ahí la pueden ver, ¿cierto? Le incluyeron, lo que está en negro era como era antes de la Constitución, costos totales dividido por número de usuarios y daba N pesos. Pero ahora los costos totales le suman ganancia y a la ganancia les dividen por número de usuarios. Entonces, esta ganancia, cada día se las ingenian por ahí. Al principio no era muy notorio, después del 91, sino que la iban gobierno a gobierno aumentando la ganancia, aumentando, hasta en este momento que los servicios públicos están muy costosos y los industriales se quejan de que los servicios públicos son muy costosos, entonces los productos que se hacen no son competitivos porque son unas ganancias exageradas en la prestación de los servicios, entonces los productos que vienen de otros países son más baratos. Claro, por ejemplo, en China los servicios son sin ganancia. En Francia, mire una cosa en Francia, porque aquí el cuento era de que los públicos eran eficientes y no servían y que los privados sí, entonces con eso es que la cambiaron. Pero yo les digo una cosa, antes del 91 aquí habían dos grandes empresas estatales sin ganancia, las mejores de América Latina, EPM y Aguas de Bogotá. Eran dos empresas sin ganancia y eso se lo demostraron, ¿cierto? Entonces se cuenta de que todo lo privado es bueno y lo público es malo, no es cierto. Y para que ustedes miren e investiguen, Francia, donde ha sido la Revolución Francia, en este momento, todo el sistema de energía que hay en Francia es estatal. Y Aguas de Barcelona es estatal. Entonces no nos vengan que en el cuento de que solamente eso es socialismo y comunismo, eso es mentira. Esto de sin ganancias es una conquista de la burguesía productiva en la Revolución Francesa de 1789. 1789. Esto de los servicios públicos sin ganancia no fue inventada ni por socialistas ni por comunistas, nada de eso fue inventado por la burguesía productiva en 1789. ¿Cierto? Ahora, con esa ganancia nos están sacando los ojos, pero los ojos totalmente. Entonces, bueno, entonces antes de pasar a cómo quedar riqueza en Colombia, voy a mirar qué dice Gustavo. No, Rafa, le estoy prestando atención y muy interesante esa comparación que está haciendo usted entre esos dos tipos de capital, tanto el capital financiero como el capital productivo. Y también me llama mucho la atención la manera como usted lleva el tema a la parte de los servicios públicos. Pero me gustaría preguntarle algo para ver si podemos de esa manera dinamizar un poquito la charla. Cuando estamos hablando de ese capitalismo financiero, estamos hablando de la importancia que en un momento dado pueden tener los bancos dentro de este sistema. Bueno, eso sería bueno al final para no cortar hilo, pero solamente le digo esto. Los bancos antes del 91 estaban al servicio de la producción productiva, ¿cierto? No como ahora que la burguesía productiva la sacaron del poder en Colombia y en muchas partes del mundo, y los que están en el poder en el Estado son la burguesía financiera y todo pasa por una intermediación financiera. O sea, los bancos ahorita no prestan plata para que las empresas crezcan, sino a ver cómo la tasa de interés le sirve a los bancos. Les decía ahorita, comentaba ahorita que la tasa de usura en Colombia es del 27%, ¿cierto? Y la tasa de microcrédito es del 56% en Colombia. Imagínense, las ganancias actualmente en Colombia las tiene es el capital financiero, no el capital productivo. Por eso el capital productivo está en decadencia. Y para cerrar esta partecita, le voy a decir una cosa interesante. Mire, Trump que se enfrentó con todos los medios de comunicación, ¿cierto? Eso les dio duro a los medios de comunicación, ¿cierto? Se enfrentó con la OMC, con China, pero ¿qué es lo que hizo Trump allá? Dijo, yo voy a defender mi mercado interno. Entonces sacó a patadas a los inmigrantes.